Tienes que poner ahí al lado de compartir pantalla, aprieta el botoncito de grabar. Eh, Sí, ya estuvimos anoche Déjame grabando. grabar, Tadeo. ¿Qué? Ahí está grabando. Estoy grabando, ¿Estoy estoy grabando? grabando. Ahí está. Listo. Listo. ¿Esperando? Carguemos nomás. Perdón, una preguntita. ¿Todos tienen el nombre que figura ahí, el nombre de ustedes? No es ningún hermano, ningún padre, madre. No, somos No, nosotros. está bien, profe. Listo, Sí, entonces yo lo profe. puedo escribir así. Dale. Bueno, empezamos. Buen día primero a todos, alumnos y profes. A nosotros nos tocó el Imperio Chino. Para empezar vamos a situarnos un poco en historia para entender un poco más el trabajo. Como vemos acá en la gráfica, la Edad Antigua empieza aproximadamente del 3500 a.C., con la aparición de la escritura, hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y cuando nos vamos al Imperio Chino, tiene varias etapas. Entre ellas está la era antigua, que fue de 1600 al 221, y la edad imperial del 221 al 1912. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros vamos a agarrar esta parte de la edad antigua y vamos a tomar toda la edad antigua de China y aproximadamente 200 años de la edad imperial. Bueno, cuando hablamos de esta parte es muy importante para entender el desarrollo del trabajo. Tenemos varias etapas y dinastías. Tenemos el periodo arcaico, que está más relacionado a la prehistoria, la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou. Esas tres forman parte de la edad antigua de China, y la dinastía Qin y Han, que forman parte de las primeras dinastías en la etapa imperial. Estos nombres son importantes para entender el desarrollo del trabajo. Acuérdense del nombre Qin, Han, son la etapa imperial, y los otros nombres son de la etapa antigua. Bueno, organización política. Bueno, con la organización política había diferentes formas de gobierno en los distintos periodos. El periodo dinástico se puede tomar desde Xia o desde Shang hasta la dinastía Qin como un periodo esclavista. Con esto queremos decir que habían emperadores y gobernadores tiranos que pensaban en su propio beneficio. Bueno, hacia finales de la dinastía Zhou, China se dividió en diferentes partes y peleaban entre ellas por el terreno, que era parte fundamental para la economía, que era la agricultura. Durante la dinastía de Qin puso fin a ese fraccionalismo y creó un estado feudal. Con esto queremos decir que había un emperador y los señores feudales o gobernadores deberían hacer caso a esto, deberían acatar sus órdenes. Bueno, ahora la organización social. La organización social estaba compuesta por una pirámide en la cual el que encabezaba todo era el emperador, el cual se decía que fue seleccionado por los dioses y hacía de intermediario entre ellos, entre los dioses y las personas. Era el que gobernaba todo. Después de esto tenemos a los terratenientes y a los militares, los cuales los terratenientes poseían grandes cantidades de tierra y tenían a varios esclavos trabajando para ellos en esos lugares. Y luego tenemos a los militares, los cuales poseían un alto rango en la milicia y tenían a varios subordinados debajo de ellos. Continuando, tenemos a los mandarines, los cuales eran los políticos, se podría decir, los cuales se encargaban de toda la administración y gobierno junto con el emperador que los dirigía del país. Luego de esto tenemos a los campesinos, los cuales se encargaban de realizar las tareas como por ejemplo la agricultura, la cosecha, las artesanías, y por último tenemos a los esclavos, los cuales trabajaban para las personas que tenían un mayor poder, como por ejemplo los terratenientes y los emperadores. Pasa. Siguiente diapo. Sí, aguanta que se me grabó acá el podio, no sé por qué. Sí. Bueno, para ahorrar tiempo, profe, la siguiente diapo era sobre la economía. En cuanto a la economía, sabemos que China era un importante centro de comercio, de intercambio, y su principal actividad económica era la agricultura, la ganadería y la minería. En cuanto a agricultura, era azúcar, trigo, cebada, arroz, té, y minería, cobre, hierro, plomo y oro.
Otra parte importante de economía es que tenían un tan buen sistema económico que podían abastecer a toda su población y a los ejércitos que se encontraban en campaña de conquista. ¿Se escuchó o tan se trabó? No, sí, Sí. va, yo lo escuché. Yo lo escucho Uy, también. Sí, No yo puede pasar un- estoy en mudo, pero sí, estoy Sí. escuchando bien. No se puede extraer la diapo, Fabri. estoy intentando, pero no. Bueno, la siguiente diapo ¿No lo ¿puedo tiene seguir? otro? Sí, Sí. a ver, Pues puede compartir otro. Si el que tiene la compu aprieta en compartir pantalla, Sí, le sí, sale una compartí vos. ventanita que permite compartir a los otros. A ver. segundo. ¿Lo encontrás? No. Vos apretas donde dice compartir pantalla, Sí. o sea, va a tener que dejar de compartir y después pone compartir pantalla. Cuando lo apretas, sale dos cuadritos, dos ventanitas. Una que dice comparte solo el administrador y otra que dice dejar compartir a los otros. A ver, espera, si aprieto para compartir de nuevo, no me acuerdo. Ahí está, Ahí está. mortal. Está. Vamos, Fiera. Sí. Dale. Bueno, Bueno, se seguía la educación, me la parece. educación. Bueno, para ahorrar tiempo, Mira, empiezo a hablar de la educación. En cuanto a la educación del antiguo imperio chino, era rara, ya que los niños no eran obligados a ir a la escuela. Era una decisión de los padres que los chicos trabajaran o fueran a la escuela. Preferían principalmente que trabajaran en el tema de la ganadería y la agricultura. En la agricultura en el tema del cultivo y en la ganadería en el tema del cuidado del ganado. Los hijos de los nobles aprendían por un tutor que enseñaba a pequeños grupos. Otra característica importante sobre la educación fue que la dinastía Han promovió la educación gratuita, la cual el emperador se hacía cargo de los gastos de la educación. Y otra cosa importante es que los profesores motivaban a sus alumnos a que trabajaran duro y estudiaran para que obtuvieran buenas calificaciones, que si las obtenían podían acceder a algún puesto en el gobierno. bueno, cuando hablamos de educación en China, tenemos que, sí o sí, hablar de este hombre, Confucio. ¿Quién fue Confucio? Fue un pensador chino que ejerció como profesor, como dice acá, fue el legado del gran sabio que influyó durante 1000 años. Confucio fue el precursor del confucianismo. Para entender un poco el confucianismo, primero hay que decir que no es una religión, sino una filosofía de vida, una forma de pensar. Confucio, los pensamientos de Confucio estaban en contra de la guerra. Un requisito clave del confucianismo era el orden social. Este orden social decía que los gobernantes deberían obedecer, los gobernados, o sea, la sociedad debería obedecer al gobernador, a los gobernantes, los hijos deberían obedecer a los padres, las esposas a los esposos, y así sucesivamente. Aquí cuando aparece lo que se llama el contrato social y mandato del cielo. El contrato social, básicamente, es que la sociedad debería obedecer a los gobernantes. Pero estos gobernantes deberían ofrecerle un bienestar a esta sociedad. De lo contrario, perderían este llamado mandato del cielo y podrían ser derrocados. Como dice acá, la preocupación de Confucio fue la moral personal basada en el altruismo, tolerancia, respeto mutuo, armonía social y cumplimiento del deber. El que no sabe como yo qué es lo que era el altruismo, es básicamente hacer algo por el otro de manera desinteresada, sin ningún interés. O sea, hacer el bien como, pues, porque sí, digamos, sin buscar nada a cambio. Otra cosa del confucianismo, que tiene su auge durante la dinastía Han, y no por él, sino por sus discípulos. Sigue el taoísmo. Bueno, el taoísmo es la religión tradicional china, está compuesta por varias concepciones, como por ejemplo el confucianismo, la alternancia del yin y yang y el principio de unificación del Tao.
Las personas que practicaban el Tao vivían en templos en los cuales decían que ahí se alojaban los seres divinos y que ellos los guiaban. Practicaban, como ahí dice, una concepción única del taoísmo llamada Wu Wei, no, Wu Wei, ahí está, Wu Wei, lo que significa inactividad. Estas personas se quedaban quietas y calladas tratando de buscar el Tao en todas las cosas vivientes. Y algunos principios que podemos nombrar del taoísmo era el respeto y la custodia de la naturaleza, eh, la violencia no como objetivo, la serenidad y la armonía como método, y el desarrollo de una existencia con vitalidad y plenitud. Y por último, el desarrollo tanto interno como espiritual del hombre. Bueno, los rituales. Desde un principio, la música era considerada como un rito ligado al chamanismo. Los emperadores practicaban este rito para poder mantener su poder. Se decía que la música tenía un poder sobrenatural. Los rituales se empezaron a establecer en la época de Sia, pero no hay detalles sobre los mismos. Y después, con la evolución de la religión y la adopción de corrientes como el confucianismo, se adoptó la música como manera de apaciguar al alma, es decir, volverlos puros, evitando la lujuria y la pasión. Y durante el periodo de Su, estos ritos son reglamentados y cada clase social tenía su propio rito. Bueno, un gran ejército bajo la tierra consistía en 7.768 soldados de terracota, cada uno con diferentes alturas, cuya función principal era cuidar el mausoleo del autoproclamado primer emperador. En cuanto a la educación física, el deporte y las actividades físicas, sabemos que China fomentó mucho el deporte a lo largo